Manifiesto de la Nación Jara de la parcialidad Aranzaya y Urinsaya. Al presidente Juan Evo Morales Ayma, desde el pie del Sumajorco, que es nuestra huaca sagrada, te decimos después de casi 500 años, pensábamos que eras el elegido, que te habíamos encontrado. Te hemos apoyado pensando que eras el hermano que entendía nuestras necesidades, nuestras penurias, nuestra justicia, siempre con esa convicción de luchar por la gente de tu país, Bolivia, donde vivimos, compartimos nuestras tradiciones y costumbres junto al valor de nuestros hermanos de la ciudad. Teníamos la esperanza de ser una Bolivia diferente, socialmente y económicamente, gobernado por un hermano salido de nuestras tierras y con la identidad bien definida. Sabios han sido nuestros antepasados en legarnos la ley sagrada del Aini, que nos enseña a respetar al prójimo, a luchar por nuestros hermanos, a convivir en un territorio de paz, también aprender a recibir y ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que nos dan. No te olvides que somos una cultura de agradecimiento y de paz. Pero hasta ahora te decimos, con el pesar de nuestro corazón, que lamentamos habernos equivocado, porque creíamos que eras una persona de bien y diferente a los demás presidentes de nuestra historia. Ahora nos damos cuenta que la predicción de nuestro último Inca Atahualpa, cuando en la hora de que predice a su muerte, predijo que de aquí a un Pachacuti vendrá un indio a matar a los mismos indios. Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos, ¿dónde te perdiste? ¿Por qué no vives dentro de los preceptos ancestrales que nos dicen que debemos respetar el Muyu? Solo una vez debemos gobernar. ¿Por qué has prostituido a nuestra Pachamama? ¿Por qué mandaste a quemar la Chiquitanía? ¿Por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en Chaparina, en Tariquía? No es así como hemos vivido más de 1000 años. Ahora, ¿cómo nos verán nuestros hermanos del resto del mundo? Tú nos estás matando civilmente, nos estás haciendo odiar, nos estás haciendo desaparecer. Recuerda, ahora tú eres el que no nos deja ingresar a la Plaza Murillo, como en los tiempos de la colonia. Al parecer ya no reconoces a los verdaderos indígenas originarios, solo has utilizado nuestra identidad. Y como autoridades te decimos, deja de ser soberbio, deja de llevarte más muertes, que muy manchado la tienes las manos. Respeta nuestras culturas, ya no siembres más odio entre hermanos del campo y de la ciudad. Deja de dividir a los pueblos, ya vulneraste su libre determinación. Deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean, que ya no son los nuestros. Deja de enviar matones a maltratar a nuestra gente. Deja que vivamos en nuestra ley. Deja de hablar a nombre de los indígenas que ya pusiste en duda tu identidad. Respeta a Dios, respeta la vida, respeta la Pachamama, respeta Bolivia, respeta la constitución política del Estado y respeta la democracia. Y si quieres volver al seno de tu pueblo, renuncia y sométete a la jurisdicción, es cuanto te manifestamos de manera pública desde la Nación Jara, Collasuyo, Potosí, Bolivia, 7 de noviembre de 2019. Y la propuesta de la Nación Jara, por el bien de nuestro país, se debe anular las elecciones del 20 de octubre por haber vulnerado el artículo 4, numeral 5, 10 y 13 de la ley número 018 del órgano electoral plurinacional, que señala que las acciones del órgano electoral deben regirse de manera obligatoria a los principios de integridad. El órgano electoral asume y promueve los principios ético-morales de la sociedad plural e intercultural boliviana, el Amaqueya, Amayuya, Amazúa. Vulneraste los principios de autonomía e independencia, que indica que el órgano electoral tiene autonomía funcional respecto a otros órganos del Estado, no recibe instrucciones de otro órgano del poder público, no recibe presiones de ningún poder fáctico. De igual manera, otro principio que se ha vulnerado es el principio de publicidad y transparencia. Todos los actos y decisiones del órgano electoral plurinacional son públicos y transparentes, bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, bajo estas observaciones, las elecciones del 20 de octubre no gozan de la legitimidad porque se ha vulnerado el derecho de unas elecciones limpias y transparentes para los elegidos y los electores. Y para pacificar y para parar el odio entre hermanos bolivianos, porque no merecemos los bolivianos vivir en un régimen antidemocrático.
solo por las angurias de poder de un grupo político que han perdido el horizonte. Se debe convocar nuevas elecciones de manera transparente y que decida el pueblo boliviano nuevamente de manera democrática, es cuanto hacemos conocer de manera pública a nuestro pueblo boliviano, desde la nación Jara, Potosí, Bolivia. ¡Allá de la nación Jara! ¡Allá! ¿Tu nombre? La comunidad de Caracara es quienes han arribado hasta nuestra ciudad. Ellos han dado ya a conocer la resolución que ha sido... ¿Usted es autoridad máxima? ¿Cuál es su nombre? Queremos agradecer a quienes nos siguen también a través de Surnet Televisión. Ustedes están desconociendo y están pidiendo al presidente Evo Morales que pueda